Por ejemplo, yo les podría poner el ejemplo que conozco muy bien porque he trabajado mucho allí en Cancún, en la Riviera Maya, y aprovecho para saludar si hay alguien conectado desde México. Son destinos que se han enfrentado a tener que empezar de cero, han sido azotados por un huracán, por un desastre natural, que les ha obligado incluso a tener que reconstruir la infraestructura turística. Y si ustedes se han visto en alguna situación semejante a esta o conocen estos casos, coincidirán conmigo en que después de estas crisis los destinos han empezado la actividad siendo mucho más fuertes, se han fortalecido. ¿Por qué? Porque no solo han superado el bache, no solo han superado la crisis, sino que además lo han hecho incorporando nuevas medidas y nuevas precauciones pues, que antes no se tenían en cuenta. La diferencia es que en estos casos de los desastres naturales, pues reconstruíamos nuestra infraestructura y incorporábamos algunas medidas, pero mayormente seguíamos haciendo lo mismo y de la misma forma. Ahora no tenemos que reconstruir nuestra infraestructura está en perfecto estado, pero no podemos seguir haciendo lo mismo ni de la misma forma como lo veníamos haciendo hasta ahora. Por tanto, tenemos que repensarnos y tenemos que transformarnos. Y por supuesto, este replanteamiento y esta readaptación de nuestra actividad turística al nuevo contexto nos va a fortalecer como destino turístico, nos va a fortalecer como empresa, nos va a fortalecer como actividad turística. Porque por supuesto vamos a incorporar nuevas precauciones, nuevas medidas y nuevos replanteamientos. Y finalmente, y no menos importante, esta situación sin duda es también una oportunidad para mostrar todos nuestros recursos, para mostrar lo mejor de nuestro destino turístico a todos aquellos visitantes que nos lleguen que en unas circunstancias sanitarias y de movilidad normal pues no vendrían a nuestro destino y optarían por destinos más lejanos o por destinos de sol y playa o por destinos culturales urbanos, etc. Y pues como ya bien saben, ahora mismo el turismo de interior, el turismo rural, el turismo de naturaleza es uno de los, son nichos que se perciben entre los más seguros y por tanto para el Quindío y para otros destinos semejantes creo que es un momento de oportunidad para hacer llegar a otro tipo de visitantes y por supuesto tenemos que aprovechar también esta oportunidad y tener esta circunstancia presente a la hora de pensar en nuestra transformación turística y en nuestra estrategia post-COVID. Otra cosa evidente, el mundo ha cambiado y por tanto, para seguir siendo competitivos y para que nuestro destino y nuestra actividad turística sean sostenibles en este nuevo mundo o en esta nueva normalidad que algunos llaman, pues por supuesto nos tenemos que transformar y nos tenemos que replantear ante este nuevo contexto y ante esta nueva situación. Tenemos que pensar y reflexionar sobre muchos interrogantes, ¿no? ¿Qué valores van a mover a nuestros visitantes en un contexto en el que los valores sociales muchos han cambiado? ¿Qué van a necesitar nuestros clientes? ¿Qué van a necesitar nuestros visitantes? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Cuáles van a ser sus motivaciones? Y todo esto tenemos que pensarlo y reflexionar sobre ello sin perder de vista dos factores que el coronavirus ha traído consigo. Por un lado, el miedo. Tenemos que ser conscientes de que realmente existe un miedo en la población al contagio. Y el otro factor que ha traído consigo el coronavirus pues, es la reducción del poder adquisitivo de gran parte de la población, de gran parte de nuestra demanda potencial, pues como consecuencia de la crisis económica
que ha desencadenado. Pero si bien es cierto que además de miedo y una reducción de poder adquisitivo, pues hay muchas ganas, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos muchas ganas de volver a viajar, de volver a descubrir, de volver a disfrutar y sobre todo tenemos muchas ganas de que cuando todo esto pase podernos ir de vacaciones. Y esto, pues bueno, es un punto positivo que también creo que tenemos que considerar y tener presente. He ido hablando ya a lo largo de la intervención de la sostenibilidad en diferentes ocasiones, pero creo que merece un apartado propio. Y es que el propósito de diseñar y de trabajar en una estrategia post-COVID no es otro que la sostenibilidad, porque de la sostenibilidad futura de nuestro destino o de nuestra empresa turística va a depender la estrategia que diseñemos. Y por supuesto, sin estrategia post-COVID, sin esta necesaria transformación, no podemos hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad requiere acciones y decisiones, como ya les decía, y por tanto tenemos que hablar de decisiones y acciones estratégicas y de transformación del turismo si realmente queremos que nuestro destino, que nuestra actividad turística sean sostenibles en un futuro. Es decir, no podemos no cambiar nada, hay que cambiar cosas porque si seguimos haciendo lo mismo y de la misma forma, pues será totalmente insostenible. Bien, pasaré ahora a enunciar algunas consideraciones a tener en cuenta sobre el cómo, ¿no? Cómo desarrollar esta estrategia de transformación. Aquí simplemente me gustaría hablarles de las 3 fases principales del proceso que bajo mi punto de vista deberían seguirse. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en pausa, es pararnos a pensar, reflexionar, recabar toda la información posible para reducir la incertidumbre, sin caer en la infoxicación que hablábamos antes, por supuesto, pero sí que es un momento de preguntarnos cosas y de reflexionar sobre nuestra actividad turística y de pensar en cosas pues, que en nuestro día a día, en nuestro ajetreo diario, no nos permitimos pararnos y no nos permitimos reflexionar sobre ello. Por ejemplo, podemos reflexionar sobre quiénes son mis visitantes, quiénes son mis clientes. Estos clientes o este tipo de visitantes son los que realmente a mí me gustaría recibir. Los servicios, las experiencias que estoy ofreciendo están alineadas con este perfil de clientes, con este perfil de visitantes o no lo están. Seguramente cuando paremos y cuando nos pongamos a reflexionar sobre todo esto, pues nos daremos cuenta de que muchas preguntas no las podemos responder. Y es que para responder todas estas preguntas necesitamos datos, necesitamos información. Y aquí pues hay 2 opciones, o recurrir a ayuda externa o reflexionar y pensar nosotros mismos cómo podemos conseguir o qué tipo de información necesitaríamos recabar para dar respuesta a todas estas preguntas. Y aquí pues la investigación turística juega un papel clave. Una vez hayamos hecho esta primera pausa, hayamos tenido este primer momento de reflexión, tendríamos que pasar al siguiente paso. Y esto sería más una fase de retrospección, ¿no? De analizar qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y para analizar nuestra propia actividad, para analizar nuestro propio destino, es muy importante que contemos con sistemas de recogida de información, pero no solo que recojamos datos y datos, sino que también estos datos pues tengamos instrumentos para analizarlos y sobre todo interpretarlos correctamente.
esta información, este análisis es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones que al final nos van a ayudar a ser más competitivos, más atractivos, más sostenibles. En esta línea de la información para el análisis es muy importante la colaboración y la cooperación entre todos los agentes del sector turístico. No tenemos que vernos como competidores dentro de un mismo destino turístico, tenemos que vernos como aliados. La experiencia de un turista se construye en todo el destino, no se basa solo en una experiencia aislada en un establecimiento. Por tanto, tenemos que garantizar una experiencia satisfactoria en el destino en su conjunto. Y para esto pues es importante que podamos ceder datos nuestros propios de nuestro día a día, obviamente de forma anónima, por supuesto, pero que con la suma de todos podamos tener una visión de conjunto del destino que nos va a ayudar a tomar decisiones y líneas estratégicas a nivel destino, pero también nos va a ayudar a tomar decisiones a nosotros como empresas y como particulares. Y finalmente, y como tercer paso, una vez ya hemos parado, hemos pensado y hemos analizado, pues por supuesto tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Y tenemos que pensar en lo que nos viene. Y como estamos en un momento de tanta incertidumbre, yo aquí lo que les recomendaría es que trabajen con escenarios, porque los diferentes escenarios nos van a ir permitiendo adaptar nuestras estrategias y nuestras medidas, pues conforme vaya avanzando la situación. En esta mirada hacia el futuro podríamos preguntarnos cosas del tipo, por ejemplo, si este verano voy a recibir los mismos clientes o el mismo perfil de visitante que estaba recibiendo hasta el año pasado o hasta hace unos meses. También podemos preguntarnos, por ejemplo, si mis visitantes van a tener las mismas necesidades que antes, si mis visitantes van a cambiar sus motivaciones. ¿Qué puedo hacer yo para satisfacer estas nuevas motivaciones y estas nuevas necesidades? Y ante este escenario de cambio de valores, de motivaciones sociales, también tenemos que pensar en cómo podemos diferenciarnos. Y bueno, en toda estrategia turística y más en una situación de transformación necesaria de la actividad como la que estamos hablando, pues el conocimiento y la investigación turística juegan un papel fundamental. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que nuestros recursos no pueden ir solo orientados a la promoción y a la venta. Esto es muy importante, pero tenemos que destinar también parte de nuestros recursos a la investigación y al conocimiento turístico, porque esto es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones, llevar a cabo mejores estrategias y en el largo plazo ser un destino turístico mucho más fuerte, mucho más competitivo y mucho más sostenible. Bueno. Y ahora que hemos visto el por qué y el cómo, vamos a pasar ya a la tercera parte de esta presentación, en la que me gustaría hablarles de distintos factores que considero que son indispensables a la hora de planificar nuestra estrategia de transformación turística post-COVID. Obviamente, lo primero que tenemos que tener presente sí o sí es la seguridad y la higiene como un requisito indispensable para satisfacer a nuestros visitantes. Esto es lo primero que tenemos que garantizar para ganarnos la confianza de quienes quieran visitarnos. Por tanto, primero protocolos de seguridad y después promoción. Antes de decir a los turistas que vengan, tenemos que conseguir una imagen de destino seguro. Tenemos que ser capaces
de dar respuesta a nuestros visitantes ante las dudas que nos planteen. Por ejemplo, si quieren saber pues, cuánta gente va a haber, qué medidas vamos a seguir, cómo vamos a garantizar su seguridad. Todo esto es previo, es un trabajo previo que tenemos que hacer antes de decirles que vengan. Por tanto, tenemos que establecer protocolos para poder abrir de una forma segura. Aunque no sepamos cuándo vamos a abrir, tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. Por ejemplo, en España hace justo 2 días que el presidente del gobierno anunció la desescalada del confinamiento en 4 fases, que en el mejor de los escenarios podríamos retomar esta nueva normalidad a finales de junio. Pero esto, como venimos diciendo, realmente no lo sabemos y no es seguro, porque todos estos pasos van a depender de los indicadores epidemiológicos y de contagio. Por tanto, tenemos que jugar con esta incertidumbre, ¿no? Si bien es cierto que en esta estrategia de desescalada del gobierno español, la apertura de hoteles, por ejemplo, se prevé antes, se prevé para mitad de mayo, sin tener las zonas comunes abiertas, eso sí. Pero, claro, ¿qué estamos viendo? Pues que hay hoteles que se están planteando que incluso aunque puedan abrir, no lo harán, porque como la movilidad todavía no se habrá restablecido a los niveles normales o previos al coronavirus, pues van a tener un problema de demanda. Entonces, aquí también es muy importante todo el apoyo gubernamental y todas las políticas gubernamentales que puedan hacerse, ¿no? Pues para apoyar al sector y compensar de alguna manera este déficit de demanda que se ve limitado por las dificultades de movilidad. Por ejemplo, aquí en España se está planteando que la movilidad se dé solo dentro de las propias provincias o de las propias zonas sanitarias. Lo que sí que sabemos es que en esta nueva normalidad vamos a tener que incorporar sí o sí nuevas medidas. Y en este sentido, el ICTE, que es el Instituto de Calidad Turística Española, pues está trabajando en elaborar un protocolo sanitario que está previsto que se finalice en unas 2 semanas también. Y aquí pues se va a trabajar con todos los subsectores turísticos, todo tipo de alojamientos, campings, turismo rural, hoteles, balnearios, agencias de viajes, todo. Y como saben ustedes, pues son muchas cosas, ¿no? Las que hay que tener en cuenta y las que hay que trabajar. Este trabajo se está haciendo en colaboración de empresarios, de sindicatos y de administraciones públicas de diferentes niveles administrativos, tanto la administración central de España como los ayuntamientos a nivel local. Y esta colaboración es importante y es necesaria. Con este trabajo conjunto de todos estos actores, pues se va a preparar un borrador que tendrá que validar el Ministerio de Sanidad. Y además lo que se quiere es que este protocolo se pueda validar de acuerdo a criterios internacionales. ¿Por qué? Porque para nosotros como destino España pues es muy importante recuperar el mercado europeo que para nosotros pues representa un gran peso dentro de la actividad turística. Por tanto, en el caso de Latinoamérica, creo que también sería importante que estos protocolos que diseñarais pues pudieran validarse también a nivel internacional, porque para vosotros todo el turismo internacional también es indispensable. Aquí les pongo algunos de los puntos en los que se está trabajando.
pues en aforos, en uso de tecnologías para el control, como puede ser el control de temperatura, protocolos de relaciones sociales en espacios comunes. También se está viendo cómo se van a poder abrir las playas u otros espacios públicos, distintos procedimientos en los transportes, en los aeropuertos, estándares de limpieza, etc. Pero en este punto de seguridad y higiene también me gustaría hacer mención a otra cuestión que muchas veces pasamos por alto o dejamos en un segundo plano y creo que no es menos importante. Y es que esta imagen de destino seguro también tenemos que transmitirla a los residentes del propio destino. No puede ser que vean la llegada de turistas como un riesgo. Aquí en España hemos visto situaciones, ¿no? Se han dado episodios de rechazo desde, por ejemplo, zonas rurales a la llegada de gente de las ciudades o a segundas residencias, porque realmente pues, existe un miedo en la población. Por tanto, en esta estrategia de seguridad tenemos que tener presentes a los residentes también y tenemos que garantizar la seguridad para los turistas, por supuesto, pero también para los residentes. Y es muy importante que se la comuniquemos y que este ejercicio de comunicación pues lo tengamos presente y que contemos también con que esta parte de la población se ha de sentir segura con la reapertura de la actividad turística. Y por último, otra cuestión que también me gustaría recalcar es que hemos dado muchos pasos hacia adelante, hemos avanzado mucho a nivel global con todo el tema de la reducción de residuos. No podemos dar pasos hacia atrás, no podemos caer en generar más y más residuos por una falsa imagen de seguridad o de higiene, que a veces más residuos no significan ni más seguridad ni más higiene. Por tanto, tengamos esto también presente a la hora de pensar en la transformación turística y tratemos de evitar dar marcha atrás en todos estos avances que habíamos dado sobre la reducción de residuos. Y por supuesto todo esto tenemos que hacerlo con transparencia. Todas estas medidas, todos estos protocolos, tenemos que aplicarlos de la forma más transparente posible. Ante mayor exigencia por parte de los turistas sobre seguridad y higiene, más transparencia. Así es como nos vamos a ganar su confianza. Otra cuestión a tener en cuenta en esta transformación turística sería reforzar la gobernanza dentro del destino turístico. Nos hemos dado cuenta de la necesidad, de la importancia y de la pertinencia de esta colaboración público-privada. Es un reto de tal magnitud que es que no lo podemos abordar de otra forma, es que tenemos que colaborar todos, sector público y sector privado, y ahora más que nunca. Y además, esta colaboración y estas medidas que tomemos tienen que ser cuestiones abordables y tienen que ser cuestiones abordables tanto para el sector público como para el sector privado. Abordables en términos técnicos, en términos de recursos. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y estamos también ahora viendo más que nunca, ¿no? Pues que esta colaboración, que esta cooperación es muy fructífera. Creo que esta es una de las grandes lecciones que nos va a dejar la crisis del coronavirus, pero es súper importante y sería súper positivo para todos nosotros que todas estas relaciones, que todas estas colaboraciones que se están dando entre gobiernos, entre destinos, entre empresas, que encontremos la forma de mantenerlas más allá de la crisis del coronavirus, porque esto nos va a fortalecer como destino turístico. Bueno, y ante la incertidumbre,
ante la que nos encontramos, pues flexibilidad. Flexibilidad es lo que les podemos dar a nuestros turistas, a nuestros clientes. Aquí lo que haría sería mencionarles algunos ejemplos, ¿no? Pues de cosas que se están haciendo, repensar las políticas de cancelaciones, ofrecer reservas reembolsables, es decir, que no reembolsemos el dinero, sino que lo demos en forma de vale, promocionar tarifas flexibles, crear mensajes y paquetes para fechas o para épocas especiales, generar vales descuento, bonos regalo, bonos prepago y sobre todo lo importante en este ámbito es evitar a toda costa caer en una guerra de precios, porque si competimos en precios y nuestro factor diferencial es el precio, eso nos va a debilitar a largo plazo y esto tenemos que evitarlo. En la situación en la que estamos, a la hora de pensar en la transformación de nuestra actividad y en la estrategia post-COVID, está bien que pensemos en el corto plazo, porque evidentemente ahora estamos en un momento de salvar, ¿no? De salvar nuestra actividad, de salvar nuestro destino, de salvar nuestras empresas, de salvar nuestros puestos de trabajo. Pero también tenemos que pensar en el largo plazo. Es decir, no solo podemos caer en una visión cortoplacista, tenemos que tener también paralelamente una visión largoplacista. Porque todas las grandes estrategias, todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad necesitan estrategias a largo plazo, porque solo las estrategias a largo plazo son las que permiten pues, grandes cambios de modelo y grandes transformaciones. Y esto en la planificación turística tradicional pues se ha estudiado, ¿no? Y se ha visto que muchas veces hacemos los planes turísticos siguiendo los plazos o los tiempos gubernamentales y quizá pues sería para algunas estrategias o para algunas medidas o para algunas líneas de acción pues considerar plazos temporales mucho más largos. Otro factor clave a considerar en nuestra estrategia y en nuestro replanteamiento de la actividad es la creatividad. Todos los procesos creativos, los trabajos con creativos, la innovación, esto tiene que pasar a ser parte de nuestra cotidianidad. Es lo que nos va a hacer resilientes, lo que nos va a permitir adaptarnos a los cambios, lo que nos va a permitir generar soluciones innovadoras y soluciones para estos retos cada vez más complejos que comentábamos, ¿no? El coronavirus, el cambio climático y otros tantos retos de carácter global que tenemos que enfrentar desde el turismo. Nosotros en Santo Santos Tourism Care pues ya hace tiempo que damos mucha importancia a toda la parte creativa. Nosotros incorporamos procesos creativos y tenemos creativos en nuestro equipo. Y bueno, mis alumnos de hostelera también conocen bien mi pasión por todos estos procesos, por el design thinking, incluso utilizar técnicas de coaching y procesos de coaching para el diseño de proyectos turísticos. Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de Málaga, en España, como un destino que igual que otros tantos están recurriendo precisamente a esto, están recurriendo a concursos de ideas, a procesos de brainstorming abiertos para encontrar soluciones al problema que tenemos entre nosotros, ¿no? Y que realmente pues nadie sabe cómo solucionar. Y ya por último, me gustaría acabar estos factores clave de la estrategia post-COVID haciendo mención a las personas. Cuando pensemos en transformar nuestra actividad turística, tanto a nivel destino como a nivel empresa, tenemos que tener siempre en mente
que estamos hablando de turismo, estamos hablando de hospitalidad, estamos hablando del sector de la felicidad y trabajamos con personas. Y las personas somos únicas y tenemos sentimientos. Por tanto, tenemos que ir hacia la personalización de los servicios. No puede ser que tratemos a nuestros visitantes o a nuestros clientes como un número más en nuestra lista. Tenemos que tratarles como personas individuales, como personas únicas, y así es como realmente les vamos a cautivar, ¿no? Les vamos a enamorar en nuestro destino o en nuestro establecimiento. Las experiencias que ofrecemos son memorables. ¿Por qué? Son memorables porque generan emociones. Por tanto, tenemos que estar siempre buscando, ¿no?, cómo generar esas emociones positivas en nuestros visitantes para que tengan una experiencia memorable y nos recuerden y, por supuesto, pues quieran volver a visitarnos o nos recomienden. Por tanto, considero aquí, ¿no?, les diría que además de pensar en cómo vender, que ya sabemos que es muy, muy importante y a día de hoy pues es una de nuestras mayores preocupaciones, también tenemos que pensar en el producto que estamos vendiendo. Es decir, también tenemos que fijarnos en lo que ofrecemos y perfeccionar nuestros productos, pensando en las personas siempre como elemento central. Y obviamente, pues ahora hay que tener además en cuenta que estas personas, pues muchas de ellas van a salir de situaciones traumáticas, van a salir de situaciones duras. Todos estoy segura que hemos tenido momentos durante el confinamiento, pues de conocernos mejor a nosotros mismos y de darnos cuenta pues de que nos importan los pequeños detalles, las pequeñas cosas, y quizá nuestras necesidades o nuestras prioridades pues ya no están en el mismo orden ahora que hace unas semanas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de repensar lo que estamos ofreciendo. Todo apunta a que se va a valorar más lo local, lo próximo, lo sostenible, lo responsable, lo humano. Y de esta forma, pues es como nos vamos a poder diferenciar y como vamos a poder ser mucho más atractivos frente a otros destinos. Además, se espera todavía más concienciación de los turistas. Veníamos ya de una época en la que los turistas cada vez estaban más concienciados y eran más exigentes en temas de sostenibilidad, pero todo apunta a que esta crisis todavía ha reforzado más esta tendencia. Por tanto, los valores de la empresa, los valores del destino, los valores del establecimiento, la responsabilidad social, los criterios de sostenibilidad van a jugar un papel fundamental a la hora de elegir el destino o de elegir los establecimientos. Y ya acabaré mi intervención con esta frase que siempre tengo muy presente a la hora de diseñar planes estratégicos o a la hora de proponer medidas para destinos turísticos, porque si realmente queremos ser un destino sostenible, tenemos que tener muy claro que el turismo, si solo sirve para los turistas, pues deja de tener sentido, porque por supuesto que hay que buscar la satisfacción del turista, pero no podemos olvidar que el turismo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los territorios en los que se desarrolla. Tiene que servir para promover el desarrollo socioeconómico de sus gentes. Y por supuesto, si tenemos esto en mente a la hora de repensar, de replantear cómo vamos a transformar nuestro destino o cómo vamos a transformar nuestra actividad turística, pues estoy segura de que vamos a aprovechar
mucho mejor y mucho más esa capacidad motriz del turismo como actividad transversal para mejorar el desarrollo socioeconómico y para mejorar la calidad de vida de los territorios y de sus gentes. Y bueno, seguro que han quedado muchos temas abiertos porque, como les decía, pues es un tema tan complejo, tanto el turismo como ya si lo unimos con la crisis del coronavirus, que podríamos hablar de muchísimas cosas, pero a mí me gustaría acabar aquí la intervención y si tienen algún comentario o preguntas o alguna cosa que les gustaría que detallara un poco más o eso, pues estoy a su disposición. Vale, Raquel, mil gracias por tu presentación. Sin duda has expuesto varios puntos importantes para la reactivación del turismo en los destinos. Lo que resaltas de tener mucha responsabilidad con el uso de la palabra sostenibilidad, que ahora se vuelve un poco de moda. Aterrizar las acciones de reactivación en temas de prevención y promoción a la comunidad, un factor muy importante que sin duda no se tenía tan presente. Tenemos que ir muy de la mano con el tema de la comunidad y no menos importante la gobernanza. Ahora más que nunca toma relevancia esta articulación público-privada para la reactivación y planeación de nuestros destinos. Quiero compartirte unas preguntas que hace en este caso Ana Lucía de Bolivia. Ella se encuentra en el rubro hotelero, pero su caso son los hostales. ¿Qué recomendaciones tienes en referencia, digamos, a este producto hostal cuando normalmente es de uso compartido? Bueno, yo en este caso esperaría sobre todo a que estuvieran listos los protocolos de las autoridades sanitarias para ver cuáles son las pautas que tenemos que seguir, porque al final estas pautas no las vamos a poder decidir nosotros individualmente, nos van a venir marcadas por regulaciones institucionales. Pero lo que sí que podemos hacer pues, es pensar en estas cosas que he ido comentando, ¿no? Pues reflexionar acerca de nuestra marca, acerca de nuestro negocio y pensar cómo vamos a adaptarlo a estas nuevas necesidades, a esta nueva circunstancia en la que necesitamos hacer todo mucho más humano, mucho más personal, con muchos más detalles y también pensar pues cómo vamos a comunicar, ¿no? Cómo vamos a comunicar todas estas medidas de seguridad, de higiene que vayamos a implementar. Y tener en cuenta el tipo de visitantes que nos pueden llegar, que seguramente no son los mismos que nos llegaron el año pasado. Quizá al año que viene o cuando pues, la situación sanitaria se normalice, sí recibiremos el mismo perfil de visitantes, pero a corto plazo, con una situación de movilidad pues, que no es la normal, el perfil necesariamente de nuestros visitantes cambia. Entonces, intentaría pensar no tanto en cómo pues, voy a hacer que las habitaciones sean seguras, porque yo creo que esto ya nos vendrá estipulado pues, por autoridades sanitarias y por expertos sanitarios, pero sí pensar en el producto y en el servicio que estamos ofreciendo. Me enfocaría ahí. Vale, perfecto, muchas gracias. Laura Rodríguez pregunta sobre la colaboración público-privada. ¿Qué ejemplos o iniciativas se han desarrollado ya en el marco del COVID en España o en otros lugares de beneficio para el sector? Bueno, pues el gran ejemplo de colaboración es lo que os comentaba, que todos estos protocolos sanitarios pues se están diseñando y se están pensando e incluyendo a todos los actores públicos y privados del sector. Por supuesto, esto es a nivel nacional, pero también a nivel destino, pues en todos los destinos se está trabajando conjuntamente sector público y sector privado. ¿Qué pasa? Pues que la incertidumbre es tal que hasta ahora pues, no se pueden implementar muchas medidas, pero sí que se está trabajando, se están llevando a cabo acciones de formación, como por ejemplo vosotros lo que estáis haciendo de crear estos espacios de discusión y de reflexión, me parece
una iniciativa súper importante y súper necesaria y os felicito otra vez, de verdad. Y bueno, y creo que sobre todo hay que pensar en cómo vamos a fortalecer y a reforzar estas relaciones que esta crisis ha generado y que quizá de otra forma pues esta colaboración público-privada o esta colaboración más estrecha entre destinos o entre los distintos agentes del sector pues no la hubiéramos tenido. Vale, perfecto. Te comparto otra pregunta que nos realiza Joan. ¿Cómo hacer para llevar a los actores del sector a la creación de productos integrados que incluyan más servicios ofertados por el destino? Que lleven a los visitantes a vivir experiencias de bienestar y que sea un punto fundamental, digamos, en la oferta del sector. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Cómo reorientar nuestra oferta hacia el bienestar? Sería la pregunta. Exactamente, y que se vuelva, digamos, un producto fundamental en cada destino. Vale. Bueno, yo creo que esta oferta hacia el bienestar tenemos que tenerla si nuestro destino reúne las condiciones para poder ser competitivos en eso. Si nuestro destino reúne las condiciones para ser más competitivos, pues en actividades al aire libre de naturaleza o otro tipo de cosas, pues enfocarnos en eso. Porque si todos los destinos ofrecemos bienestar y productos de bienestar, pues al final no vamos a tener variedad y de eso no se trata. Entonces, primero lo que haría sería un análisis del destino, un diagnóstico y ver si realmente podemos ofrecer estos productos de bienestar y a partir de ahí, por supuesto, llevaría a cabo procesos creativos para generar y para desarrollar estas experiencias que primero tendrían que ser experiencias piloto. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Raquel? Muchísimas Hola, gracias. José. Mucho gusto hablar contigo. Lo mismo, Raquel. Muchas gracias por toda tu conferencia. Sé que es de gran interés para todos los empresarios del sector y estuve, pues me quedó un tema sonando mucho de los escenarios que tú decías que los teníamos que plantear, varios escenarios, y uno de esos escenarios que me preocupa mucho es la parte de que si el Quindío antes era un destino competitivo, post-COVID va a ser un destino mucho más competitivo por todo el tema de sostenibilidad que se maneja dentro de la región y dentro del trabajo con todos los empresarios. ¿Esto qué puede traer? Me parece que un escenario que me tiene muy preocupado es ese tema de turismofobia con el residente local, cuando no se está trabajando directamente con él. Y otra preocupación es la gentrificación que puede traer este turismo por grandes inversiones, pues la economía colaborativa como Airbnb Experience. ¿Qué piensas sobre ello? Digamos, estos destinos rurales, ¿cómo pueden llegar a protegerse? Bueno, sobre la turismofobia en el marco del COVID, creo que es muy importante hacer labores de comunicación y de pedagogía con la población local. Una vez realmente podamos garantizar que la llegada de turistas es segura. Es decir, no se trata de engañar a nadie, sino que es cuando ya realmente podamos recibir estos turistas de forma segura, pues explicarlo y comunicarlo a los residentes, haciéndoles también entender que aunque a lo mejor ellos no participen directamente de la actividad turística, pues indirectamente esta actividad les está repercutiendo en su calidad de vida. Y sobre el tema de Airbnb, bueno, tú has estado con nosotros en Hostelea en Barcelona y creo que puedes conocer bien de primera mano ambos temas, tanto el de la turismofobia como el de Airbnb. Y sobre todo aquí el problema grave lo tuvimos cuando no había ninguna regulación. Es muy difícil regular, está claro, pero
creo que es lo único que nos ayuda. Y ojo, regular tampoco es siempre la solución, porque luego hay que aplicar esas regulaciones y hay que hacer cumplir la norma. Entonces yo aquí pues me decantaría por eso, por instrumentos que regulen esta actividad y que también garanticen pues que el uso de esas viviendas, pues que sea de vivienda realmente y que no sea para alquileres turísticos irregulares. Primero, porque los alquileres turísticos irregulares, además de problemas de gentrificación, pues nos generan problemas de gestión del destino, porque no sabemos exactamente cuánta gente hay. Es difícil planificar según qué tipo de servicios públicos, de basuras, de transporte, etcétera, y también porque toda actividad económica pues tiene que repercutir sus impuestos en las arcas públicas, ¿no? Entonces, pienso que regular esta actividad pues evitaría muchos problemas. También la regulación permite controlar la cantidad para evitar estos problemas de gentrificación. Ok, perfecto. Sí, no, de acuerdo contigo. Esa parte de regulación, eso va directamente de entidades, administración y gestores de destino, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Sí. eso sí es algo que pues, cuando pusiste lo de los escenarios, me puse a pensar Uh-huh. justamente en eso y decía que puede llegar a ser una de las grandes preocupaciones por la gran inversión que puede llegar en este momento al departamento por ser un destino sostenible. Y como dijo Laura Sí. anteriormente, todo se está hablando de moda, que la sostenibilidad de los destinos, todo este tema, y puede llegar a muy fuerte a afectar. Sí, También nos preguntan, el crecimiento, o sea, el desarrollo y el crecimiento turístico es positivo, pero tiene que estar bajo un marco de control y de regulación que, que permita un poco controlarlo, ¿no? Porque cuando se descontrola, pues luego eso es muy difícil de gestionar. acá nos preguntan mucho de que los turistas también van a tener mucho miedo de viajar, que no solamente es ofrecer protocolos de higiene, bioseguridad, sino que ya van a tener mucho miedo de viajar, de tener esos contactos. Digamos la pregunta que decía Ana anteriormente, de que un hostal, como es compartido, me da miedo acercarme al otro. ¿Tú cómo crees que va a ser el turismo en 3 meses, en el mes de diciembre, por ejemplo? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, yo os avanzo, como ya os he dicho, que no tengo la bola de cristal. No sé lo que va a pasar, puedo imaginar, puedo presuponer. Es un poco atrevido por mi parte hacer según qué tipo de afirmaciones, pero bueno, si nos ponemos en un escenario de juego, de adivinar el futuro, pues sin rigor, solo a modo de suposición, pues sí que creo que a finales de año, claro, dependemos mucho de que o haya una vacuna o haya suficientes test para hacer a la población y que podamos garantizar de alguna forma que las personas que se mueven están sanas. Pero al mismo tiempo se entiende que conforme nos vayamos contagiando, pues también seremos más inmunes. Entonces, sí que puede ser que a finales de año, pues la situación de movilidad sea más parecida a lo que teníamos antes. Yo creo que realmente todos tenemos ganas de viajar, de irnos de vacaciones y que en el momento que se pueda hacer, pues lo haremos. Y no sé, el problema de la seguridad siempre ha estado ahí, no solo la seguridad sanitaria, también podemos hablar de otro tipo de seguridad y al final pues las personas también asumimos ciertos riesgos. ¿Qué pasa? Pues que seguramente las personas elijan un destino u otro en función de su imagen de destino seguro y entonces tenemos que poner también empeño
y esfuerzo en esto, en no solo aplicar los protocolos, sino en saberlos comunicar debidamente para generar confianza en el visitante. Sí, de acuerdo, además estos protocolos de higiene yo creo que también toca tenerles mucho cuidado porque pues muchos pueden jugar en contra de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Con todos los Sí. desechables, todo lo que se va a tener en cuestiones de esa prevención. Sí, Aquí, desechables y productos también. Por ejemplo, hoy salía una noticia aquí en España escalofriante, ¿no? De que alguien en una playa para desinfectar pues había echado lejía o cloro. Y claro, pues eso puede provocar un desastre ambiental muy grave. sí, totalmente de acuerdo contigo. Acá nos preguntan desde México que cuál segmento de turismo consideras que se va a reactivar con mayor prontitud. Pues todo el turismo a zonas rurales, de interior y de naturaleza, donde podamos realizar actividades que no impliquen estar muchas personas juntas y también seguramente pequeños alojamientos donde pues haya también menos volumen de personas. Y bueno, y para finalizar, ¿cómo educar a nuestros empresarios del sector a crear productos integrados que le den transversalidad a la oferta? ¿Cómo crear? Perdona, se ha ¿Cómo, cortado. cómo educar a nuestros empresarios del sector para crear productos integrados? Productos... Turísticos integrados que le sí, den eh, colaboren con la oferta turística, con sí, el sí, producto sí, turístico. sí. Mira, creo que no hay mejor educación que lo que estamos viviendo y creo que en esta situación todos nos estamos dando cuenta de la necesidad de colaborar los unos con los otros y sobre todo creo que estamos aprendiendo mucho desde el punto de vista también empresarial del sector turístico de que un hotel aislado en un sitio no va a funcionar si no tiene alrededor otro tipo de oferta, otro tipo de establecimientos que complementen la suya. Por tanto, creo que la mejor educación es lo que está pasando y todos estos espacios que estáis creando vosotros en los que ponéis en contacto pues a empresarios, a gente del sector, a poderes públicos y se genera pues confianza, ¿no? Los unos con los otros para colaborar y para generar estos productos integrados. De acuerdo. Bueno, acá nos hacen más preguntas, pero como dijo la anterior, para finalizar, te agradecemos muchísimo por toda tu participación. Sabemos que vamos a trabajar en conjunto de ahora en adelante con la nueva alianza que nombraste al principio, lo cual nos alegra bastante, la cual va a fortalecer mucho la competitividad, la sostenibilidad y integrar un turismo mucho más responsable entre todos. Muchísimas gracias por Muchas gracias, compartirnos Raquel. y estaremos Muchas muy gracias a vosotros. Y Muchas bueno, gracias. ojalá podamos visitaros muy pronto, que Claro todo que esto sí, pase y rápido. aquí el mensaje también es que la industria de reuniones va a trabajar muy de la mano con todo el tema sostenible. Entonces, digamos que cada día aprendemos mucho más de todas estas presentaciones. Gracias por aportarnos todo tu conocimiento, realmente muy vital para este momento. Y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a los webinars Maíz con Aroma de Café que viene presentando el Quindío Convention Bureau. Les deseamos un feliz día para todos y para ti, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y feliz día igualmente. Vale. Y estamos a vuestra disposición para lo que necesiten. Claro que sí, mil gracias.